El capítulo 4 de Proverbios es un capítulo súper interesante porque habla acerca de sabiduría de Dios destinada a experimentar como una vida buena. Pienso que la Biblia, a veces tenemos como un espacio un poquito perdido, importante acerca del rol de la escritura de la Biblia en nuestra vida. La Biblia, más que un libro acerca de cómo ir al cielo, escúchame por favor, creo que es un libro acerca de cómo traer el cielo, cómo poder vivir aquí de una forma distinta, en una dimensión diferente. Y en ese orden de ideas, yo quiero mirar con ustedes algo. Al día de ayer lo mencioné y hoy quiero retomarlo. Quiero que conversemos juntos acerca de uno de los pasajes, para mí, uno de los versículos más llenos de aliento, de vida y de esperanza. Algo que en estos días necesitamos tanto, la esperanza. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia llama a la esperanza el ancla del alma? ¿Cuántos saben eso? ¿No lo sabías? Si no lo sabías, levántame tu manito. Si tú me dices, yo no sabía eso. Mira, qué cantidad de ustedes no lo sabía. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, llama a la esperanza el ancla del alma. Creo que nosotros tenemos una idea acerca de lo que un ancla es y de la importancia de un ancla. Si no fuera por un ancla, los barcos nunca podrían estar estables a pesar del movimiento de los mares. No podrían acomodarse a un cierto lugar. Así que el tema de tener un ancla es súper importante. Y déjenme hacer un comentario más. Una de las cosas que pasaron en tiempos de la pandemia fue que creció horriblemente la desesperanza. Y a mí me preocupa una cosa, te lo quiero confesar, de pronto me aparto un poquito del tema de lo que quiero decirte. Espero que no termine cambiándolo todo, pero a mí me preocupa una cosa. Creo que a veces en medio de nosotros, en la iglesia del Señor, tenemos lo que yo llamo una teología de la desesperanza, en vez de tener una de la esperanza. Cada vez que viene un acontecimiento malo, cada vez que la historia se complica, de una vez comenzamos todos a decir, ahora sí, esto se va a poner peor, la cosa se va a poner más mala, lo que nos espera es terrible. Yo recuerdo diferentes episodios, por ejemplo, el que llamo el Noviembre Negro en Colombia, que muchos de ustedes quizá ni siquiera habían nacido. Noviembre de 1985. Dos cosas terribles pasaron en Colombia. La primera de ellas fue la explosión del volcán Nevado del Ruiz, y en una sola noche 22,000 personas por lo menos murieron a causa de esa avalancha que se desató desde la altura del Nevado. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera habían nacido en esa época? El pastor Silvio sí había nacido. No, es que él tiene un espíritu muy joven, entonces. ¿Cuántos ni siquiera habían nacido en ese tiempo? Y recuerdo muy bien que mucha gente cristiana comenzó a decir que eso había sido un juicio de Dios. Yo lo que quiero decir, para no meterme en discusiones, es por qué tenemos una tendencia a vincular todo lo negativo con una acción de Dios. Es una tendencia extraña que tenemos. Cuando una persona muere, un familiar cercano, una persona que queremos, ¿qué es lo que solemos decir? Yo simplemente quiero hacer preguntas y no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, pero tampoco se vayan a enojar conmigo, ¿no? Muere una persona cercana y de inmediato lo que decimos es: Dios se lo quitó, Dios se lo llevó. Murió un hijo, el Señor necesitaba un ángel en el cielo. Eso se lo dijeron, es una frase recurrente para muchas personas que de pronto pierden un hijo que es un niño. Dios necesitaba un angelito. Una persona un día respondió, y me parece con mucha razón, respondió: y si Dios es Dios y quería un angelito, ¿por qué no creó uno en vez de quitarme a mi hijo? La tendencia nuestra del vínculo de Dios con todo lo negativo, todo lo malo viene de Dios. Dios como que siempre en nuestro imaginario o en nuestro concepto, Dios siempre está enojado, o Dios siempre está como trasnochado o aburrido o incómodo, molesto, siempre. ¿Me están siguiendo? Yo recuerdo en mi casa que mi abuela tenía el famosísimo cuadro de ese entonces de la Santísima Trinidad. ¿Cómo se representaba a Dios? Dios, un hombre mayor, evidentemente mayor, con profundas entradas, pelo muy blanco, entradas me refiero aquí obviamente, con cola de caballo, recuerdo ese cuadro, y siempre molesto, siempre con el ceño fruncido, siempre enojado, siempre Dios enojado.
Tal vez la primera cosa que quiero decirte esta mañana es: ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no anda furioso todo el tiempo, no anda siempre necesitando aspirinas que Jesús le esté pasando. Papi, tranquilo, tranquilo, esos son terribles, pero tranquilo, papi, tranquilo. Es como el cuadro que a veces está detrás de todo. Me hace recordar cuando digo: Dios me los quitó, Dios se llevó. O sea, Dios está en el negocio de mirar a quién amamos para quitárnoslo, para sacarlo de nosotros, quitarlo del cuadro nuestro. Inclusive, como dice la canción, ¿no? La canción viejita: ¿por qué se fue y por qué murió? ¿Alguien se acuerda de esa canción? Esa alabanza. Y como dice la canción: porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo, y para poder ir yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Pero el resto de la canción dice que iba a más de 100, que se comió un pare, que se reventó contra un barranco, pero el Señor se la quitó. Y tiene que ser bueno. Tal vez yo estoy hablándole aquí a alguna persona, seguro. Necesito demoler en tu corazón la imagen que tienes de un Dios malo, o de un Dios que solamente está golpeando o siempre está apretándonos del pescuezo para ver si aguantamos o no, a ver si resistimos o no. En lugar de ser un Dios en el corazón nuestro, como lo es, un Dios lleno de esperanza y de aliento para nosotros, que por supuesto quiere que vivamos de una cierta forma, pero ni siquiera para que Él pueda estar muy contento, sino para que nosotros podamos ser gente libre, que pueda moverse en la dimensión para la cual Dios nos creó. ¿Estás conmigo hasta aquí? Tal vez deberías revisar, solamente digo, tal vez deberías revisar esa teología de la desesperanza. Cuando alguna cosa negativa pasa, yo veo en redes sociales, y de pronto en mis cuentas de redes sociales hago ciertos comentarios. Es tan común que algunos hermanos me escriban: pastor, y eso se va a poner peor. Todo el tiempo estamos esperando lo peor. ¿Sabes? La definición de esperanza no es una definición personal. Un teólogo la definió de esta manera: como la feliz espera del bien. La feliz espera del bien. Y la Biblia habla del Dios de esperanza, que nos llene de toda esperanza en medio de nuestra fe. Y yo oro lo mismo, que esta mañana cada uno de nosotros pueda vivir o entrar en un ambiente de esperanza. Ah, pastor, entonces usted me está invitando al negacionismo, que yo no me dé cuenta de lo que pasa. No, yo no te estoy invitando a ser una avestruz que clava la cabeza en el suelo. Yo no estoy negando los males. Estoy diciendo que hay una acción mayor que viene del cielo, que toda buena dádiva, como dijo Santiago, y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, dice la Biblia. De Él podemos esperar lo bueno, aún en medio de lo malo, aún en medio de lo peor. Dios siempre nos libra. Yo aprendí una cosa hace años, viendo la Escritura, que hay dos formas como Dios nos libra, pero siempre nos libra. Una, la que quisiéramos siempre: Dios nos libra nos aparta del mal para que el mal no nos toque. Sí, eso pasa muchísimas veces, incluso creo que muchas más de las que somos conscientes. Pero hay otra forma como Dios nos libra. ¿Sabes cuál es? No nos gusta tanto, pero también funciona. Dios me libra en medio del mal. Tú ves que de pronto a Daniel Dios no lo libró del foso de los leones, sino lo libró en el foso de los leones, pero lo libró. Dios siempre libra, Dios siempre guarda, Dios siempre nos saca al otro lado. Dios es el Dios de la esperanza, para que podamos siempre esperar un buen mañana, siempre esperar un buen mañana. Me senté el otro día a hablar con mis nietos largamente para decirles dos cosas. A mi nieto menor lo llamo el campeón bonito. Bonito porque es que es bonito. Y campeón porque a los 6 meses 3 virus lo atacaron, terribles, que pudieron quitarle la vida. Y a los 2 años tenía pésimos diagnósticos, pero salió de allá por una suma de cosas y la mano de Dios sobre él. Entonces yo le he enseñado a él una cosa: tú eres el campeón. ¿Sabes por qué? Porque tú vences todas las dificultades. Siempre le hablo de que tendrá muchas dificultades, pero que él va a poder siempre confrontarlas y salir adelante. Y les decía un día a los dos: nunca se les olvide que siempre, después de un día viene una noche, que cuando las cosas están bien a veces se complican. Pero más aún les decía: nunca olviden que siempre, después de una oscura noche viene un nuevo día. Siempre sucederá así. Dios de toda esperanza, el ancla del alma. Pero mejor me devuelvo a mi tema. Deja de pensar en Dios como el malvado que siempre está golpeando.
Dios no es así. Jesús fue enviado al mundo para salvarnos. Ya tenemos suficiente dolor. Dios no está tratando de añadir dolor. Muchas veces, mira, en lugar de culpar a Dios de tantas cosas que suceden, ¿por qué no pensamos que muchas de ellas son el efecto de las malas decisiones? Y más bien Dios se las arregla para sacarnos de allí y poder ponernos avantes a pesar de todo. Alguna vez hablando con un querido amigo que fue una oveja nuestra, un hermano de quien yo fui su pastor, y por muchas razones terminó en otro país. Creo que siempre pensé que hubo un par de malas decisiones y luego allá en ese otro país siguieron unas malas decisiones, y un día me encuentro con él y empieza a decirme: no, Edgardito, me decía él de cariño, no, y yo con mis hijos diciéndoles que este desierto tan grande por el que Dios me ha hecho pasar. Y ahí sí, como que me hirvió la sangre, y le dije: ¿hasta cuándo vas a seguir culpando a Dios y escudándote en Dios de tus malas decisiones? ¿Por qué no le hablas a tus hijos y les dices que lo que te está pasando fue porque tomaste una mala decisión y estos son los efectos? Dios es capaz de sacarme aún de los efectos de las malas decisiones. Pero mucho de lo que responsabilizamos a Dios en realidad es el efecto de nuestro propio caminar sin tomarnos de su mano. En lugar de pensar: bueno, no, esto me pasa por caminar con Dios, es a veces todo lo contrario. ¿Alguien puede decir amén? ¿Le puede dar un codazo al que está al lado? Mira que Dios te está hablando. Alguno estará pensando por ahí: ay, si hubiera venido fulano, debería estar escuchando esto. No, para ti es. Uno de los versículos más bellos del capítulo 4 de Proverbios, ayer lo mencioné, te lo voy a leer en varias traducciones. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Qué belleza de traducción. Dios de esperanza, esperanza, el ancla del alma. Esperanza, ¿ya te acuerdas de pronto de la definición que acabo de darte? La feliz espera del bien. Vamos, dilo conmigo: la feliz espera del bien. La feliz espera del bien. Hay gente que está más enfocada en el anticristo, en la gran tribulación, en los desastres, que realmente en la esperanza de la segunda venida de Cristo y en la esperanza de lo que Jesús hace mientras tanto. Ese mismo versículo en otra traducción dice: el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Ese mismo versículo en otra traducción dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Y una traducción más: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. En la mente de Dios, la vida siempre consistirá en aumento. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros: llevarnos de más en más o de menos a más, siempre hacernos aumentar. Ahora, ayer yo mencioné algo al respecto y no me voy a devolver a esto porque quiero enfatizarte un par de cosas. Primero, que te quede claro en el corazón: lo que Dios quiere contigo es que tu vida vaya en aumento. Ahora, claramente en esto nosotros tenemos una acción. No es simplemente el resultado de algo como mágico, pero sí es lo que Dios espera y lo que Dios quiere para cada uno: que nuestra vida no vaya en decadencia, sino que el avance de la vida nos lleve en aumento. Mira qué curioso, ¿no? Nosotros siempre apegados a la juventud, eso sí se los dije ayer, creo. Hay que renunciar al espíritu del Peter Pan. Hay gente que nunca quiere envejecer, cree que la juventud es la mejor edad, y curiosamente cuando uno mira este texto tiene que llegar a una conclusión: que los mejores años o la mejor etapa de la vida va cuando los años van aumentando, porque vamos creciendo. Así sea que la vejez, el envejecimiento empiece a tocar nuestra puerta, los mejores años van llegando a medida que la vida va entrando en su tiempo más profundo y más alto, en la edad más alta, quiero decir. Ahora, lo que yo quiero decirte a ti, quiero enfatizar hoy una cosa diferente. Déjame cerrar ese punto diciéndote algo así: vigencia, frescura, aumento, todo eso es lo que está asociado con la expresión de un amanecer que no busca un ocaso, sino que busca la plena luz. A mí me llena de esperanza. Yo soy una persona que lo necesita.
Necesito decirme, no, las cosas van a estar bien. He vivido momentos en los cuales no hay ningún aliento para nada, ninguna posibilidad de nada. Y entonces aparece Dios otra vez restaurando la esperanza, recordándome que hay un buen mañana que está esperando por mí, que siempre habrá un amanecer, como acabo de decirlo. Pero no quiero enfocarme en esto hoy, sino en la parte de, como les contaba, el apóstol Randy McMillan me enseñó esto: las promesas de Dios no tienen excepciones, pero sí tienen condiciones. Alguna vez un predicador decía que una mujer llegó hasta donde él para decirle: Dios me incumplió una promesa. Y el predicador, interesado en el asunto, le dice: explíqueme cómo es posible algo así. Ella le lee un pasaje de la Biblia que comenzaba diciendo: y dijo Jesús a sus discípulos, y luego venía una promesa que él hacía. Entonces el predicador le dice: muy bien, tengo una pregunta para hacerle a usted. ¿Es usted un discípulo de Jesús? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Qué es eso? Y le decía: porque la promesa que usted menciona aquí es una promesa que Jesús le hace a los que le siguen, no a toda persona sin ninguna condición. Esta mujer ni siquiera sabía qué era ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Escúchame esto, por favor. Si yo quiero estar seguro de que una promesa es para mí, entonces debo estar seguro que soy del grupo al cual Dios le hizo esa promesa. Aquí hay una promesa de Dios: que nuestra vida vaya en aumento. ¿Cuántos quieren eso en su vida? ¿Y cuántos creen que eso es posible? Por supuesto, es el diseño de Dios, es el deseo de Dios. A pesar de, siempre habrá la manera de poder ir en aumento. Pero hay una condición que es la que quiero enfatizarte. La condición que aparece allí está implícita, bueno, no tan implícita, está al inicio del versículo: el camino del justo, la senda de los justos, el camino de la gente justa. Así que en los minutos que me quedan quiero enfatizarte esto, para que también quede como el balance completo de este versículo. Hay dos justicias, o hay justicias diferentes, quiero decir. Y me parece importante hacer la diferencia aquí. La senda del justo, el camino del justo, es el que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces hablemos un poquitico acerca de justicia. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? ¿O a qué se refiere la Biblia? Hay una primera gran aplicación, que es lo que la Biblia llama la justicia de Dios. Yo quiero que tú veas conmigo un par de textos, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y otro texto impactante, muy poderoso, Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y otro texto más que quiero compartirte, el Salmo 32, versículos 1 y 2 dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. La pregunta es: ¿existirá alguien así? ¿De qué está hablando aquí la Biblia? ¿De cuál justicia nos está hablando aquí la Biblia? Bueno, déjame llevarte un poquito más atrás para poder rápidamente explicarte a qué me refiero. Creo que nosotros necesitamos comprender bien qué fue lo que pasó en Edén, en el huerto. ¿Qué fue aquello de los árboles? Porque todavía inclusive algunos siguen pensando que el tema fue las manzanas, ¿no? Que si fuera así, pues dejar de comer manzana y asunto resuelto. Otros no entienden muy bien, sí fue que Adán pues desobedeció, pero bueno, de pronto es como cuando alguno lo puede vincular con cuando tenemos hijos que hacen alguna pilatuna, alguna cosa que de pronto se equivocaron. ¿Por qué todo fue tan drástico? ¿Por qué todo fue tan complicado? Necesitamos comprender bien todo lo que allí pasó. Y en realidad ahora no tenemos el tiempo de hacerlo, pero te puedo decir un par de cosas para que se pueda entender esta necesidad de justicia. ¿Cómo imaginas tú que Adán fue creado? A propósito, haciendo aquí un poquito de broma, ¿era alto, era bajito, era moreno, era blanquito, era gruesito? ¿Cómo era? Lo que cuentan por allí era que no tenía ombligo, ¿no? Y que solamente Dios le hizo así chimbuengüenchón y entonces ya le apareció. Pero ¿cómo lo imaginas?
Y no me refiero tanto a sus características físicas, sino a todo lo que él era esencialmente, porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que no era un tipo cualquiera, no era una persona que andaba como inocente, me refiero, sin entender su entorno y sin comprender lo que pasaba. Y Dios le hizo algunas advertencias. Lo que Adán hizo en el huerto del Edén no puede catalogarse como una simple desobediencia. No, él desobedeció y él pecó. En realidad, como lo dijo un teólogo del siglo pasado, lo que Adán hizo fue traición, fue una acción deliberada de entregar todo en las manos del peor enemigo de Dios y de él mismo identificarse con el pensamiento diabólico. Ahora, esto no fue el único problema, esto ya fue grueso, sino el asunto es a qué abrió la puerta, qué fue lo que entró en la escena de la existencia humana. El Señor le había dicho a Adán: mira, no comas de ese árbol. Ese árbol tiene un problema. Si tú comes de ese árbol vas a morir. Y alguno de nosotros pensará, como lo dije ayer creo en algún momento, que morir y morirse son la misma cosa. Pero no, señores. Hay una muerte grande que es la que causa la otra. Tú te das cuenta que Adán murió, dice la Biblia, sus ojos fueron abiertos, todo cambió en Adán y en Eva, pero no se murieron, solamente murieron. Algo penetró en ellos. Lo que te quiero decir es: la muerte en la Biblia no es un estado. Escúchame por favor, la muerte en la Biblia no es un estado. La muerte en la Biblia es una naturaleza, es una esencia. Así que piensa qué fue lo que pasó con Adán y Eva. No fue simplemente que cometieron una pilatura, que tuvieron una pequeña equivocación, sino que por una parte hicieron un acto deliberado, horroroso, de ir en contra de lo que Dios estaba diciendo y de ponerse a favor del enemigo de Dios, y además abrieron su misma vida y la historia humana a que la muerte entrara, lo que Dios les había advertido, entendiendo que la muerte no es morirse, sino abrirse a una esencia malvada, maligna, oscura. ¿Habías pensado en esto? ¿Habías pensado en que Adán se convirtió realmente en una especie de monstruo? Tú te das cuenta, querido hermano, que hay ciertas cosas que van tan pegadas a la esencia humana, muchas de ellas, las que brotan más naturalmente, son las malas, las negativas. Recuerdo en el colegio de mi madre, cuando yo era niño, que pasábamos por un lugar donde había un bebé en un corralito, y esto que te voy a contar es terrible, pero es la verdad. Pasábamos todos en fila y cada uno le daba su respectivo pellizco. ¿Sí? ¿No es horrible? ¿Ustedes han enseñado a sus hijos a mentir? Les han dado clase número 1 de cómo mentir, de cómo pelear, de cómo hacer eso. Pero ¿no es cierto que mienten como el mejor? ¿No es cierto que a veces son unos actores increíbles y que a veces muestran unas facetas que uno dice: pero ¿de dónde le sale esto a mi hijo? Es un ángel, pero a veces esos angelitos parecen literalmente diablitos. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿O los de ustedes son absolutamente ángeles? Lo que te quiero decir es, para no enredar mucho la historia, una esencia malvada penetró en el ser humano. Eso fue lo que pasó allá. Y no se podía resolver fácilmente. Es un tema largo de hablar. Por eso Dios primero tuvo que decirle a Adán: tienes que salir de acá. Porque donde Dios siguiera adelante tenía que juzgar lo que había hecho, y allí la historia humana se hubiera terminado definitivamente. Dios puso puntos suspensivos allí. ¿Y saben cuándo se reabre el tema? En el Gólgota, cuando ahora aparece aquel a quien la Biblia llama el último Adán y el segundo hombre. Son dos formas interesantes como la Biblia lo llama, para entonces decir: ok, echemos a andar otra vez todo este asunto y resolvámoslo. Jesús entonces, como dice aquí en 2 de Corintios 5:21, lo que hace ahora es, óyeme bien por favor, porque lo tengo que decir en pocas palabras, Jesús tuvo que absorber toda la maldad que Adán penetró que entrara, para poder cambiarla y hacer algo en nosotros. Si el problema en nosotros era esa esencia maligna que entró, ¿qué tendría que hacerse? Pues un cambio profundo en el interior, un nuevo nacimiento. Y Jesús tenía que proveer todo para provocar ese nuevo nacimiento, absorber la maldad y la muerte que Adán había abierto, a la que Adán había dado la bienvenida, para que ahora nosotros pudiéramos encontrar un camino para reencontrarnos con Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Te suena enredado hasta aquí? ¿Estoy complicándote la vida?
Lo que estoy tratando de decirte, estoy tratando de ponerlo en palabras sencillas. Lo que pasó allá no es una cosa simple. Y la única manera de resolverse era, digamos, es tan serio el asunto, la única forma de resolverse tiene toda la manera de que tú lo entiendas en lo que pasó en Gólgota. Jesús muriendo en la cruz, absorbiendo al que no conoció pecado, por nosotros lo convirtió en el pecado mismo. ¿Has pensado en eso? Que Jesús en ese momento absorbe todo en su propio cuerpo para poder terminar de resolver la justicia de Dios, para poder cumplir la justicia de Dios y abrirnos un espacio nuevo a nosotros. Es la primera de la que te quiero hablar. La justicia de Dios en nosotros es el regalo de Dios más increíble. El hecho de, a través de la obra de Jesús, poder volver a la condición en que estaba el hombre al principio, y que ya Dios no tenga que pasarnos una cuenta de cobro a nosotros. Ya Dios no tenga que decir, tú eres responsable y tienes que pagar lo que pasó, porque alguien dirá, ¿por qué debo pagar lo que Adán hizo? El problema no es solamente lo que Adán hizo, el problema es lo que tú y yo hacemos, que va en la misma línea. Déjame ponerlo de esta manera: si tú y yo hubiéramos estado en el huerto del Edén, habríamos hecho lo mismo. Habríamos hecho lo mismo. ¿Cuántos van hasta aquí bien conmigo? Entonces, la primera cara de la justicia de Dios. La Biblia dice, cuando habla de la armadura de Dios, dice que hay una coraza que debemos vestir, y es la justicia de Dios. Justo y bueno no es lo mismo. Justo es aquel a quien Dios le ha remitido todos sus pecados y ha dicho, ok, estamos en paz por causa de la obra de Cristo Jesús. Ese es el punto importante que quiero destacarte al principio. Sin esta justicia, nosotros no podríamos jamás acercarnos tranquilamente a Dios. Pero la justicia de la que habla Proverbios 4:18 es diferente, es una diferente. La senda de la gente justa, el camino de la gente justa, no se refiere a la justicia que Dios nos imputa a causa de la obra de Jesús en la cruz. Una cosa que es una verdad súper importante, que tenemos paz con Dios. Pero la justicia de este versículo es otra. Vengan conmigo y a ver si nos apuramos para cerrar nuestro tema en los minutos siguientes. El punto aquí es la justicia como valor de vida. Yo tengo que enfatizarte algo. Lo primero que tú y yo necesitamos es poder abrazar y ser envueltos en la justicia de Cristo, o jamás podremos tener paz con Dios, porque el problema es de fondo, es profundo. El problema es de naturalezas que tiene que ser cambiado. Por eso Jesús habló de nacer otra vez. No es como lavar la cara, limpiarnos un poquito y ya resolver una cosita allí, otra cosita allá. Si así hubiera sido, ¿por qué tendría que Dios haber echado al hombre del huerto del Edén? Si el asunto era tan sencillo, una palmadita en el hombro y le diría, bueno, tranquilo, fue un tropezón, pero cualquiera tiene un tropiezo en la vida, así que comencemos de nuevo. No, eso primero quiero dejártelo establecido, bien claro, para que podamos tener una mejor idea acerca de lo que significó el Gólgota. ¿Qué fue lo que pasó? Un cambio, se abrió la puerta para un cambio de naturaleza en nosotros. Que la muerte fuera quitada y que fuera dada para nosotros la vida de Dios. Que así como la muerte no es morirse, la vida no es solamente estar vivo. Tiempo faltaría para hablar de esto, pero no quiero seguir más allí. La justicia de este versículo, porque Dios tiene para ti y para mí la promesa de que nuestra vida vaya en aumento. Pero la condición, ¿cuál es? Si están siguiéndome, practicar la justicia. Dice la senda del justo, el camino de la gente justa. ¿De cuál justicia hablamos? Literalmente en este versículo la palabra usada traduce justo, traduce recto, traduce legal. Una persona que practica la justicia. Y eso me hace pensar en la importancia que tiene para nosotros comprender por qué razón queremos vivir cierta clase de vida. Que ayer les decía, no es para hacernos dignos del cielo, es para poder caminar de una cierta forma en el mundo y para poder movernos en el ambiente de Dios y expresar la verdad acerca de quiénes somos. Entonces te quiero decir de qué habla esta justicia. Justicia como rectitud tiene tres caras que te quiero presentar. La primera de ellas es fidelidad.
Dios espera de nosotros que aprendamos a caminar en fidelidad. Mira lo que dice un texto de la Biblia: abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. ¿Sabías tú, querido hermano, que la palabra fidelidad, bueno, por un lado, ¿qué significa eso? Permanencia, inalterabilidad, consistencia. Una persona que no cambia a pesar de las presiones que vengan de afuera, que se mantiene siempre siendo la misma. Fiel, una persona fiel. Creo que es importante para nosotros comprender algo de la fidelidad. Es curioso que la palabra fidelidad tiene la misma raíz en el griego bíblico que la palabra fe. La palabra fe es pistis en el griego. Y la palabra fidelidad encuentra allí su raíz. ¿Sabes de qué me habla esto? Hay una cosa que a veces decimos nosotros y es, tenemos un problema, y es que decimos o expresamos una cierta clase de fe, pero vivimos de otra manera. Y la verdad es que allí tenemos un error de concepción. Nunca nadie vive en oposición a sus creencias. La verdad es que la forma como yo vivo revela la verdad de lo que creo. Así que hay un camino para ser una persona fiel, y es asegurarnos de dónde está, en qué dirección está orientada nuestro pensamiento, nuestra forma de entender la vida, nuestra estructura de conceptos. Tiene que haber un ajuste por dentro, porque los seres humanos siempre serán fieles a todo aquello que ellos creen. Así que para ser fiel, una primera cosa que necesito es ajustar el sistema interno de creencias y ponerlo en línea de lo que Dios dice, porque cuando yo hago eso, entonces mi conducta va a empezar a expresar lo mismo que mi pensamiento está dictando. Justicia es fidelidad, permanencia, y necesitamos personas así. Justicia también es veracidad. Y veracidad habla no solamente de hablar verdades, sino de tener un compromiso profundo con la verdad en todos los aspectos. ¿Estarías de acuerdo conmigo si te digo que la verdad no solamente se habla, que la verdad también se practica? Ser veraz es mucho más que decir verdades. Creo que a veces tenemos una confusión allí. Yo provengo de una zona colombiana donde decimos que es la gente muy franca, muy sincera. Santander, no tenemos pelos en la lengua, dice alguno. Pero qué interesante, hay una diferencia entre ser sincero y ser transparente. La sinceridad a veces puede ser que tiro verdades en la cara de otra persona. Sin embargo, la transparencia es que me dejo ver tal cual yo soy, y que haya armonía en mi interior entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Así que justicia es fidelidad, pero justicia también es veracidad. Y una última cosa que te quiero decir de justicia: justicia es buen juicio. Esto significa equidad en el trato con otros, y también equidad o rectitud en la manera como administramos nuestras decisiones. Veracidad, entonces, fidelidad, veracidad y buen juicio. Es lo que te quiero dejar esta mañana, porque tenemos que ir redondeando ya el cierre de nuestro tema. Número 1, hay un Dios de esperanza para nosotros. Tenemos que abandonar ese pensamiento de un Dios malvado que está siempre buscando hacernos daño o quitarnos lo que amamos. El deseo de Dios para nosotros es que nuestra vida vaya en aumento. Amén. Número 1. Número 2, sin embargo, esa gran promesa, esa poderosa promesa, sí tiene una condición. Hay una demanda de Dios para nosotros. ¿Cuál es esa demanda? La práctica de la justicia. La senda del justo es como la luz de la aurora. Esa justicia no es igual a la justicia que Dios nos imputó a causa de la obra de Cristo. No. Nunca podremos alcanzar ese nivel de justicia. Justo no es bueno, recuerda eso. Justo y bueno, eso parece una propaganda hoy, ¿no? Pero justo no es lo mismo, estoy acordándome de una tienda. Justo no es lo mismo que bueno. De hecho, la palabra justificado es una palabra de comercio en la antigüedad. Cuando una balanza estaba en perfecto equilibrio y el indicador mostraba ese equilibrio, el indicador se llamaba el fiel, decían de esa balanza que estaba justificada. Yo no te hablo de esa tú y yo no podemos alcanzarla por nosotros mismos. Esa Dios nos la provee, esa tenemos que recibirla. Pero una vez que hemos recibido esa justicia de Dios, Dios espera de nosotros que aprendamos a caminar en justicia en la administración de nuestra vida, para que la promesa se haga real para nosotros. Y una última cosa que te quiero dejar: ¿y qué pasa con personas así? Bueno, escúchame esto.
que una persona justa es como una luz alegre que alumbra. Tú y yo nos volvemos en luces para otros. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, el versículo 9. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Y mira otro texto, otra traducción. En inglés, al pasarlo al español obviamente, mira cómo dice: las vidas de la gente buena son calles muy bien iluminadas, la vida de los malvados son callejones oscuros. Esta justicia de la que hablamos no gana el cielo para ti, pero esta justicia sí nos hace a nosotros entrar en la dimensión de la promesa de Dios de una vida que va en aumento. ¿Qué más podemos decir de gente justa? Que una persona justa está llena de palabras de sabiduría. Proverbios 10:20, mira esta belleza de texto, dice: es plata de ley la lengua del justo, la mente malvada es simple ganga. Y Proverbios capítulo 10 más adelante, versículo 31 y 32 dice: de los labios del justo brota sabiduría, pero al perverso le cortarán la lengua. El justo dice cosas agradables, el malvado solo cosas perversas. Y ese mismo texto, en una traducción en inglés, escucha cómo dice: la boca de una persona buena es una fuente clara de sabiduría, la mala boca es un pantano estancado, la palabra del bueno aclara el aire, las palabras de los impíos lo contaminan. ¿Qué más pasa con esa gente justa? Una cosa más te quiero decir: la gente justa siempre construye, los que practican esta justicia. Yo quiero enfatizar eso hoy, aclarándote por favor que esta justicia no te hace mejor a los ojos de Dios, sino simplemente te abre un camino, nos abre un camino para poder experimentar todo lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, esto último, la gente justa siempre construye. Capítulo 11 de Proverbios, versículo 10: cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados mueren, salta de alegría. Con la bendición de los justos se construye una ciudad, pero las palabras de los malvados la destruyen. Óyeme bien, la gente justa es más importante que la gente talentosa. Necesitamos gente justa. La habilidad sin justicia tiene un alto poder corruptor. Mucho que decir de todo esto, pero ya es el tiempo de ir cerrando. En el diseño de Dios, este es mi punto simple para ti esta mañana, tratando de juntarme a todo lo que los hermanos han querido hacer en esta convención, hablando del Salmo 92. Este es un aporte más. La senda del justo, el camino del justo, un camino de florecer siempre. Escúchame por favor, la vida en el diseño de Dios no decae, sino que va en aumento buscando plenitud. Es un camino que nos hace brillar más y más, pero ese camino tiene una promesa con su respectiva condición. Nunca olvidemos, las promesas de Dios no tienen excepciones, pero sí tienen condiciones. ¿Lo puedes decir conmigo? Las promesas de Dios no tienen excepciones, pero sí tienen condiciones. Proverbios 21:3 dice: practica la rectitud y la justicia, pues Dios prefiere eso a los sacrificios. La práctica de la justicia no me hace más merecedor de la salvación, pero sí hace más real la salvación de Dios mientras estoy en este mundo. Mi punto es sencillo: abandona la desesperanza, por favor. La esperanza es un ancla del alma, es lo primero. Abandónala teniendo en cuenta que Dios siempre tiene para nosotros una salida, una alternativa, algo mayor. ¿Qué es la esperanza? A ver si lo recuerdas: feliz espera del bien. Dios es un Dios de esperanza, clarísimo. Por esa razón, el diseño de Dios para la vida es que vaya siempre en aumento. Y yo quiero que abracemos eso hoy y que desechemos la desesperanza. Esa es la verdad. La verdad de Dios es que mi vida debe ir en aumento. Pero, además de esto, hay una cosa que también es cierta. Esa promesa y ese deseo de Dios sí tiene un condicionante aquí en este mundo. Ese condicionante es caminar el camino de la justicia. Justicia como fidelidad, justicia como veracidad, justicia como rectitud, justicia como buen juicio. Y mi llamado esta mañana para ti es, en primer lugar, si no lo has hecho,
que abraces la justicia de Dios. No podemos acercarnos a Dios a la manera como nos parece bien, como creemos. Dios tiene que aceptarme. Soy un tipo bueno, soy una persona buena. Tal vez ese fue el problema que tuvo Caín, ¿no? Cuando Abel y Caín ofrecen sacrificios a Dios, Abel ofrece lo que Dios pedía que se ofreciera, pero Caín llega con algo que a él le parecía que era bueno. Dios tiene que recibirme así. No, Dios no tiene que recibirme a mi manera, ni en mis términos. Así que mi primer llamado para ti es: si no entras por la puerta que es Jesús, no esperes que Dios te reciba entonces. Dios no está obligado a recibir a ninguno que entra por su propio camino o a su propia manera. Pero si tú ya has entrado por esa puerta, entonces anímate. La promesa es para ti, con una condición: practiquemos la justicia. Con la gracia de Dios podemos caminar en ese estilo de vida, porque la recompensa será una vida que vaya en aumento siempre, en crecimiento siempre, buscando lo mejor siempre en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decirme amén a esto? Ponte de pie, por favor, porque el tiempo ya se nos terminó. Si alguno hoy está aquí, si me permite el pastor Silvio hacer este llamado, si alguno está aquí hoy pero no ha entrado por el camino de esa justicia de Dios, déjeme decirle esto: el problema con Dios no tiene nada que ver con, en el fondo, con buenas o malas acciones, sino con una esencia que nos apartó. ¿Podrías juntar agua con aceite? ¿Cierto que no? Bueno, una esencia malvada penetró en el ser humano. Yo quiero que comprendas eso. Se llama la muerte. Y la única manera de acercarnos a Dios es que esa esencia malvada sea quitada y pueda ser puesta otra esencia en nosotros, la esencia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dijo el Señor, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. Ahora, ¿sabes qué? En el lenguaje griego hay 3 palabras para la palabra vida. Una es bios, creo que más o menos la conoces, biología. La otra es psique, y esa habla de psiquis, o de alma, o de mente. Pero hay una tercera expresión en la Biblia de vida, que no tiene traducción, porque no tiene una definición mejor, sino hay una manera de describirla, que es la palabra zoé. Y la palabra zoé en la Biblia habla de la vida que solo está en Dios, la vida que es Dios mismo en su esencia. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. ¿Cuál palabra crees que es allí? ¿Bios? ¿Psique? No, es zoé. Zoé. No hay otra forma. Escúchame, por favor, no hay otra forma. Tú puedes ser la mejor persona, correcto, ético, una moral a toda prueba, pero necesitas un cambio de naturaleza. Que la muerte sea quitada y la vida sea puesta. Y a ti me estoy dirigiendo. Si de pronto hay alguien aquí que aún no le ha dado su vida a Jesús, esto es lo primero. Esta justicia tiene que recibirse. Esta justicia no puede producirse. Necesito ser justificado para que luego pueda caminar el camino de la gente justa. Si ese eres tú, voy a pedir que hagas una oración conmigo. Si tú quieres hoy entrar por este camino, la puerta se llama Jesús. Así que cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Dile así, dile: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Salvador y también como el Señor de mi vida. Limpia mis pecados y haz de mí la persona que tú soñaste, Señor. Yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y lo confieso con mi boca para mi salvación. Amén, amén. Quiero saber si alguien ha hecho esta oración conmigo. Solamente levántame tu mano donde estás, por favor. Si al menos una persona, hay alguien aquí, hay alguien más, levanten su manito, por favor. Yo quiero orar por ustedes. No sé si hay alguna otra rutina que los hermanos hagan aquí, pero levanta tu manito en alto, por favor. La justicia de Dios, la que Jesús ganó para nosotros en la cruz, la que nos abre la puerta para poder ser justificados
y para poder experimentar el milagro que la Biblia llama nuevo nacimiento. Déjame tu manito levantada, por favor. Es un momento muy especial. Yo quiero orar por ti. Si hiciste esa oración conmigo, levántame tu mano, no la bajes y déjame orar por ti. Te doy gracias, Señor, por estas personas que han hecho esta oración conmigo. Te doy gracias, Señor, porque hoy comienza una nueva historia para ellos. Te doy gracias, Padre bueno, y los bendigo. Y pido, Señor, que tú los liberes de cualquier prisión, de cualquier cárcel en la que puedan estar, de tristeza, de dolor o de enfermedad o de resentimiento o de alguna práctica incorrecta de vida. Líbralos, Señor, y que ellos puedan caminar este camino para poder ser de los que tengan la promesa tuya cumplida, que el camino, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.